Para Radio Cocoa, esto es Cabos Sueltos, un podcast sobre identidad, pueblos, culturas, tensiones y posibilidades. Hola, yo soy Catignina, creadora y host de Cabos Sueltos. Hace 8 años viajé con Adela, mi gran amiga de la adolescencia, a Argentina. Rodaba el 2016 y era nuestra primera vez viajando internacionalmente solas, sin familia. 2 muchachas indígenas ecuatorianas empezando a descubrir el mundo. En el aeropuerto nos esperaba una mujer blanca, alta y rubia, nuestra asesora de turismo, y nos condujo hacia el auto donde nos esperaba el chofer de la empresa. No sé si esto lo recuerda Adela, pero luego de darnos la bienvenida y ya en el auto camino hacia el hotel, lo primero que el conductor nos preguntó es si éramos peruanas. No, somos ecuatorianas, respondimos tímidamente. A mí esta pregunta me fastidió un poco, creo que por un tonto sentido nacionalista. No era una persona muy deconstruida ni empoderada en ese entonces. Pero luego pensé que en realidad no era muy desacertado que esta persona hubiera asumido nuestra supuesta identidad en base a nuestros rasgos físicos. Cabello negro y grueso, ojos marrones y rasgados, piel trigueña, estatura mediana pequeña, rasgos físicos compartidos por muchas personas de los países andinos. De Argentina me quedó esa anécdota, y una de las cosas que más recuerdo de ese viaje es lo distinta que me sentía allí. Estoy hablando de Buenos Aires, valga la aclaración. Me sentía distinta, extraña, como fuera de lugar. Algo que, por ejemplo, no experimenté en Lima, ciudad que visité unos meses atrás y en la que, en cambio, sentí que pasaba por completo desapercibida. Recordé entonces la pregunta del conductor argentino y no le encontré fallas a su lógica, pues más allá de ser ecuatoriana, de nacionalidad, tengo muy presente en mi identidad el hecho de ser una mujer andina, considerando además que lo andino tiene muchísimos matices. Es más, prefiero la etiqueta de persona andina a la etiqueta de persona latina, por razones que en algún momento desmenuzaré, pero de todas formas, soy muy consciente de que el hecho mismo de etiquetarse de una u otra forma es una decisión, a veces inconsciente, que trasciende la individualidad de una persona y está determinada o atravesada por otros factores externos que dependen de los contextos sociales en los que uno crece y se desarrolla. Pero el hecho de identificarme como una persona andina y dentro de esta categoría como una persona indígena y dentro de esta otra como una mujer quichua del pueblo tabalo, wow, cuántas etiquetas, o debería quizás decir capas. El hecho de identificarme así y abrazar esas identidades es resultado de un proceso largo de aceptación y autovaloración, muchas veces doloroso. Esto es algo sobre lo que ya me he sincerado en el pasado y es una conversación que veo que cada vez está tomando más espacios en ámbitos académicos, artísticos y hasta otros más relacionados con el entretenimiento, como las redes sociales. Creo que hay que celebrarlo e insistir en que la narrativa de este mundo no puede seguir existiendo a costa de la invisibilización de ciertos grupos humanos y la glorificación de otros. Y con ello, a la par, creo que siempre tenemos que seguir buscando aquellos matices que nos hacen seres humanos complejos. Andinos, latinos, marrones, negros, hispanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hablar de esos matices y complejidades precisamente, tengo una invitada muy especial que me acompañará en este episodio. La primera invitada de este podcast, de hecho, en formato entrevista, y está conectada aquí conmigo nada más y nada menos que desde Perú. Su nombre es Alessandra Yupanqui. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Hola amiga Katy, bien, contenta de estar aquí en este podcast inaugurándolo junto a ti. Sí, inaugurándolo, qué lindo. Ale es creadora de contenido, storyteller, speaker y fundadora del medio de comunicación Sapiens, dedicado a temas científicos y culturales y en general del planeta Tierra. Les recomiendo mucho seguir a Sapiens porque siempre están subiendo contenido muy interesante. A Ale tuve el honor de conocerla en su ciudad natal, Lima, en noviembre del año pasado, durante un evento interesante sobre derechos sexuales y reproductivos en la región. A partir de ese momento nos mantuvimos en contacto a través de Instagram y, por supuesto, eventualmente no pude más que extenderle una invitación a este espacio. Estoy muy contenta de tenerte aquí, Ale, y la primera vez que yo di contigo y con tu contenido fue por un reel de Instagram en donde cuentas la historia de tu apellido Yupanqui. Esta historia la has contado muchísimas veces. Sí. De hecho, a quienes nos escuchan les recomendaría poner pausa a este episodio e ir a verlo.
Pero en resumen, tu apellido paterno, legal, por decirlo de alguna forma, no es Yupanqui, es Guzmán, ¿verdad? Pero debía ser Yupanqui. ¿Puedes contarnos un poco de esa historia? Claro que sí, Katy. Primero agradecerte la invitación y segundo, más que encantada de repetir esa historia 1000 veces si es necesario. Resulta que mi familia paterna se ocultó el apellido que debió ser, que es Yupanqui. Se ocultó por una razón que hoy se me hace banal, sonsa, innecesaria, ¿no? Ujú, Que es porque no les gustaba que hubiera en la familia un apellido andino, ¿no? Yupanqui viene del quechua yupay, que significa contar, es un apellido con estigmas, etcétera. Y lo que se cuenta en mi familia es que mi bisabuela dijo que no iba a permitir jamás que sus hijos tuvieran ese apellido. Entonces lo que wow. hicieron fue invertir el asunto. Es decir, ponerle a sus hijos primero el apellido, el segundo apellido y luego el primero, ¿no? Ujú, Dándole la vuelta un poco al asunto legal, porque en ese entonces uno llegaba a registros públicos y decía directamente su nombre y la persona te apuntaba a quien tú decías que eras, ¿no? ujú, No había forma de validarlo. Y así es que por ¿cuántas generaciones? 2 generaciones se cambió el apellido de Yupanqui a Guzmán y hoy yo llevo en mi DNI Guzmán, pero apenas me enteré, porque esto era como un secretillo familiar, eh, me pregunté por qué seguían ocultándolo si era una cosa tan innecesaria, ¿no? En estos tiempos. Y me propuse ponérmelo de nuevo y empezar a usarlo porque sentía que eso iba a hacer que no solamente yo le quitara el estigma innecesario, sino toda mi familia. Y se logró. De hecho, hoy por hoy, escuchar Yupanqui en mi casa no es motivo de burla, es motivo como de orgullo, de honor, ¿no? Entonces se cambió la mentalidad gracias a que empecé a usarlo y ya no es más un secreto, ¿no? Todos lo saben. ujú. Sí, y tú haces este descubrimiento en un momento de tu vida en el que en general se estaba removiendo mucha curiosidad dentro de ti sobre tu identidad, ¿no? Esto fue alrededor de la pandemia, me contabas. Sí, 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 correcto. Esas eran épocas en donde pasábamos todos muy encerrados y recuerdo que tuve mucho tiempo para pensar en muchas cosas. Además, me habían botado de mi ex trabajo. Entonces, me acuerdo que mi abuela materna, Rufina, no la paterna de la historia de Yupanqui, sino Ujú, mi abuela materna, ujú, se fue a vivir conmigo, se mudó a mi casa porque ella me cuidó de niña, pero dejó de cuidarme por muchos años y en pandemia volvió a vivir a la casa. ujú. Entonces, tuve tiempo de hacerle preguntas y de escuchar sus respuestas también, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento, desde mi posición privilegiada, que aunque eran 2 por 2 metros de habitación que tenía, eh, pensaba, me gustaría pasar esta pandemia en un espacio abierto, en un campo más ventilado, en donde tenga la oportunidad de moverme, ¿no? No estar tan hacinada. Y le dije a mi abuela, oye, mamita, ¿y por qué te has venido a Lima? Como diciéndole para mis adentros, ¿no? Si no te hubieras venido, estuviéramos ahorita pasándolo de lo lindo, seguro en una casa de campo espectacular, en mi ignorancia. Y mi abuela me responde cosas muy fuertes, me empieza a contar la historia de por qué ella había emigrado a la capital, que Ujú, pienso que debe ser la historia de muchas personas que han migrado desde sus pueblos natales hasta las capitales de sus países en búsqueda de mayores oportunidades, ¿no? Y eran historias que tenían pues matices de acoso sexual, matices de abandono wow. familiar. Entonces, eran respuestas intensas que me interpelaron para bien, diría yo, pero Ujú, en un primer momento, recuerdo, me llené de rabia porque mi abuela me contó que con 18 años en Lima y sin saber hablar español, tuvo que enfrentarse a un montón de patrones, como dice ella, ¿no? Porque ella trabajaba como empleada, que eran muy racistas y muy clasistas y que le decían muy explícitamente que todo lo que ella era estaba mal, ¿no? Entonces, fue una etapa de reencontrarme con un pedazo de mi historia familiar que desconocía por completo. Aunque mi abuela me había criado por años, jamás se me había ocurrido pensarla como persona, además de como mi abuela. ujú. Sí, pasa mucho con la familia, ¿no? En general, con los padres también uno no los piensa como
seres humanos durante la infancia y la adolescencia. Pero la historia de tu abuela en realidad es también la historia de mis abuelos. También tuvieron que emigrar para buscarse otras oportunidades y en pocas generaciones cambiaron la historia familiar, diría yo. Y tú me contabas que tu abuela es quechua hablante, ¿verdad? El quechua es su primer idioma. Sí, correcto. Mi abuela es de una comunidad que se llama Jatapalpapalpa, que queda en Chumbivilcas, en el departamento de Cusco, ¿no? Pero está muy lejos del aeropuerto de Cusco, está como a 12 horas más o menos. Es casi límite con Apurímac. Sí, mi abuela es quechua hablante. Y esto ya es la sierra del Perú, ¿verdad? Exacto, son los Andes del Perú. Los Andes peruanos. Y algo que me pareció muy interesante que me contabas es que Lima, a pesar de ser una ciudad de la costa, es una ciudad muy inmigrante también. Muchas personas de otras regiones del Perú migran hacia Lima en busca de oportunidades. Sí, sí. Y por esta misma razón me parece que es un lugar muy heterogéneo y me imagino que la convergencia de tantas identidades abre paso también a las tensiones entre poblaciones. ¿Qué nos dice Lima sobre las complejidades de la identidad peruana? ¿Nos puedes contar un poco? Mira, respecto a la capital, te puedo contar un poco lo que yo he observado en mis cortos 26 años. Mi abuela, por ejemplo, cuando llegó de su pueblo a Lima, se ubicó en un distrito que se llama La Victoria. De hecho, yo crecí ahí la mayor parte de mi vida. En su momento, mi abuela y mis papás me cuentan que esas eran las periferias, las máximas periferias. Después de La Victoria, después ya no había nada, ¿no? Pero poco a poco esas periferias, con la llegada de más y más gente a la capital en búsqueda de oportunidades, se han ido ampliando. Entonces, La Victoria ya pasó a ser parte del centro, ¿no? Y mi abuela terminó mudándose a un distrito que hasta la actualidad muchos entienden como distrito periférico, que es el distrito de San Juan de Miraflores, ¿no? Para ser honesta, este distrito en donde mi abuela tiene un terreno y ha montado ahí su casa, está encima de lo que aquí le llaman un relleno, es decir, un espacio en donde termina la basura de la ciudad, ¿no? Y sobre eso hay mucha gente que ha construido sus casas. Ahora, es bien evidente el perfil de personas que habita el distrito de mi abuela. O sea, son muy evidentes las características de las personas que habitan ese distrito en comparación a otros distritos. Yo recuerdo que un tiempo, cuando era niña, mis papás alquilaron un departamento en La Molina, que es un distrito medianamente conocido por ser, ¿cómo decirlo? Por no ser un distrito de clase C, D, ¿no? Sino de repente B, A menos, ¿no? Por nombrarlo de alguna forma. Y yo vivía ahí de lunes a viernes y los fines de semana me iba a la casa de mi abuela y yo notaba con mucha claridad cómo cambiaban las dinámicas sociales, ¿no? En la casa de mi abuela, por ejemplo, todos sus vecinos eran quechohablantes porque todos eran migrantes, eran o de Ayacucho o de Huancavelica o qué sé yo, sobre todo más vecinos ayacuchanos. Entonces, lo más común era ir al mercado y escuchar cómo mi abuela interactuaba en quechua con sus vecinos y con sus vecinos, ¿no? Y en cambio, en este otro distrito en el que yo vivía de lunes a viernes, nunca escuchaba a nadie hablar en quechua, ¿no? Claro. Pasaban cosas de este tipo, pero sí, Lima es una ciudad que, como te comenté en su momento, es la que alberga más quechohablantes de todo el país. Y es algo que a veces se ignora, o sea, se da por tácito, pero es una ciudad que ha recibido muchísima migración y que hoy por hoy demuestra el centralismo en el que vive el país, totalmente innecesario ya, en la medida en la que vayan poniendo servicios de calidad en otras partes del país. Pienso que esto se va a ir descomprimiendo porque no es sano vivir tan hacinados, no es sano. Y respecto a esto, escuché en tu charla TED algo con lo que me sentí bastante identificada. Contabas que en algún momento de tu niñez, durante un evento en la escuela, sentiste vergüenza de tu abuela, de que la escucharan hablar, de cómo se veía. Y creo que no somos pocas las personas que nos hemos sentido así respecto a nuestras raíces andinas, en mi caso como mujer quichua.
Y quería preguntarte, ¿cómo fue tu proceso construyendo tu identidad en la adolescencia? ¿Con qué dilemas identitarios te enfrentabas? Yo era bien insegura en mi adolescencia y por razones varias. Me acuerdo que una de las cosas que me ponía súper insegura era que al llegar, no sé, la pubertad, tenía amigas que empezaban a desarrollarse, por así decirlo. Yo estaba esperando el anhelado día en que me tocara a mí también. Era hiper delgada. Entonces era insegura por mi cuerpo. Después era insegura que porque me veía al espejo y no me sentía bonita, sentía que no tenía los rasgos que tenían las chicas consideradas normalmente bonitas y que aparecen, qué sé yo, por ahí en los banners o en las revistas. Ujú. Tenía este tipo de inseguridades, ¿no? Y no lo verbalizaba, pero pienso que como muy tácitamente dentro de mí sentía que no era bonita Mm, por mis orígenes, ¿no? ujú. Pero yo lo he verbalizado recién de adulta, porque cuando era más chica no sabía, no sabía cómo decírmelo ni siquiera a mí misma, ¿no? Sí, uno no tiene lenguaje a esa edad en realidad. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta que es un juego bastante absurdo y ridículo el de andar puntuando a la gente por, no sé, por variables arbitrarias, ¿no? De Mm. quién supuestamente es más y quién supuestamente es menos. Y gracias a Dios hoy por hoy me siento más libre, ¿no? Creo que como todos hay días en donde me siento más linda y otros días más desastrosa, pero ya no tiene que ver con cómo luzco estrictamente, ¿no? Ujú. Y yo te hacía una pregunta la otra vez sobre cómo te autoidentificas, pensando en que, como te contaba, aquí en Ecuador existe esta figura de la autoidentificación para fines demográficos y políticos. Y es algo que lo tenemos súper presente, aunque no sé si todos. Justo hoy estuve pensando en que capaz esto de tener muy presente la identidad es algo muy particular de la experiencia de los cuerpos racializados, ¿no? Entonces, no sé qué tan común en realidad es para las personas mestizas o blanco-mestizas acá en Ecuador pensar en el tema de la identidad y de la autoidentificación, pero por lo menos para los pueblos y nacionalidades sí lo es. Y me preguntaba cómo es en el Perú y cómo tú te autoidentificas y por qué. Yo me acuerdo que en pandemia, al momento de ir a sacar este examen para ver si tenías el COVID o no, Ujú. nos dieron a todos una ficha en donde te preguntaban por tu autoidentificación étnica. Y antes de eso, en el último censo, recuerdo que lo preguntaron también. Y en ambos momentos yo escribí que me autoidentificaba como una mujer indígena quechua, Ok. ¿no? Ahora, esto porque yo siento que de cara al Estado vale la pena que sepan que existen cifras que evidencian que las Ujú. personas indígenas existen, ¿no? Que no es que todos seamos una masa homogénea, pero después de cara a mi día a día, a mi cotidiano, yo no me vivo la vida pensando en términos de mi autoidentificación. Simplemente soy un ser humano que existe. Y, ¿sabes? Me gustaría que algún día, como país y como humanidad, trascendamos un poco este rollo de la identidad, porque finalmente somos humanos y tenemos características muy similares. Nacemos con 10 dedos, si Dios lo permite, vamos al baño, tenemos más cosas que nos unen que nos separan. De acuerdo. Y este asunto de andar fijándonos en las diferencias peyorativamente, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ahora, es importante, reitero, no mirar al país como una masa homogénea, Ujú. pero al mismo tiempo pienso que debemos tratarnos con horizontalidad, independientemente de cómo luzca quien sea. Y creo que eso le falta un montón a Sudamérica. La gente se Totalmente. escandaliza o se asusta muy fácilmente. No sé, ves una mujer de polleras en un centro comercial en Lima y miradas no van a faltar porque la gente en teoría se siente muy del mundo, muy de que, ay, yo he visto tantas cosas, pero cuando ves algo que es mínimamente diferente a ti,
te asustas o no lo asimilas, ¿no? Entonces, nada, me gustaría que en un futuro eso cambie. Sí, de acuerdo. Y la experiencia acá es similar. Yo me acuerdo que para mí era toda una experiencia, por ejemplo, pasear en Quito, la capital, con las abuelas, porque yo no soy de Quito, soy de Imbabura, que es una provincia que está como a 2 horas. Y pues me acuerdo que pasear en un centro comercial acá en la capital era toda una experiencia. Miradas no faltaban, sobre todo para mis abuelas, que iban con el atuendo tradicional de las mujeres quichos otavaleñas, ¿no? O cuando mis papás hablaban en quichua en el ascensor, uy, de repente se creaba una atmósfera súper tensa en este espacio reducido. Claro. Ajá. Y me parece genial esto que mencionas de que en algún momento te gustaría que trascendiéramos como humanidad esto de las identidades, porque, y esto escuché que decías en otra entrevista, es bastante antropocéntrico en realidad, ¿no? O sea, los seres humanos convivimos con un montón de otras especies, pero todo gira en torno a nosotros y nuestros conflictos por nuestras diferencias. Sí, tal cual, tal cual. Y de hecho eso que has dicho es algo que siempre hablamos con Jorge, mi novio, con quien también vemos Sapiens, porque ahora que estamos, por ejemplo, muy metidos en el medio, recibimos diariamente un montón de noticias que tienen que ver con el planeta. Y, ¿sabes? Hay más urgencias que estar peleándonos por quién es más blanco, quién es más marrón o quién es más o menos gay. Yo creo que ya, o sea, el asunto está muy peligroso hace poco nomás leía que si no se reducen las emisiones de carbono hasta el 2050, no, perdón, antes del 2025, el 2050 eh, podría ya no ser un año viable para ser habitado por humanos. Entonces, Wow. tenemos esas urgencias y si no, ¿dónde nos vamos a ir a pelear? A Marte. Exacto. Sin embargo, siento que para los pueblos originarios el defender nuestra identidad es algo que está muy presente todavía por toda la violencia y los dolores que permanecen en la memoria histórica, ¿no? O sea, el hecho de que los pueblos y nacionalidades hayamos sido reconocidos como sujetos de derechos, en el caso de Ecuador, hace no mucho en la historia de la República, fue consecuencia de todo un proceso y toda una lucha que está muy presente en la memoria de personas como yo, cuyos padres y familia militaron en el movimiento indígena que hizo eso posible. Entonces, mientras que entiendo y estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo acá, me parece que todavía puede despertar sensibilidades y es una conversación delicada y compleja. No digo que no debamos tenerla, pero pienso que hay que tener en cuenta también estas otras, todos Sí, estos contextos. te lo entiendo perfecto. No es sencillo porque los procesos o las experiencias que han pasado los pueblos indígenas no han sido nada fáciles. Hace no mucho estábamos revisando el caso de una comunidad en la selva que habitó Edwin Chota, que es un líder amazónico que fue asesinado, y revisando pues la cantidad de cosas terribles que les ha pasado al pueblo Asháninka, por ejemplo, está la Ujú. fiebre del caucho en donde los marcaban como vacas, ¿no? Con un hierro caliente, que si no hacían lo que el patrón exigía, les cortaban un brazo, una pierna, o sea, brutal, brutal. Aquí antes de la reforma agraria también ha sido terrible, terrible. Toda la sierra del Perú Ujú. ha sido tratada, pero como peores que animales. Muchos de mis vecinos que conviven acá en esta comunidad conmigo han vivido la época del hacendado y nada, cuentan explícitamente cómo llegaba el patrón de la hacienda y mi abuela misma me ha contado con un lazo, ¿no? Y laciaba a las mujeres que se encontraban en el camino para llevárselas y ultrajarlas. O sea, no ha sido sencillo que te pidan que te arrodilles para que el patrón pueda pisar tu espalda y pueda subir a su caballo. No es cosa menor. O sea, hay Ujú. muchas cosas terribles que se han hecho y pienso que no se ha pedido perdón explícitamente. Mm. Y obviamente por eso es más complicado como nivelar el terreno para todos. No todos hemos empezado la carrera en el mismo punto de inicio, Ujú. ¿no? Y eso no es Sí. sencillo, no es sencillo, pero pienso que ahora que gracias a que los abuelos, los papás han hecho esfuerzos grandísimos, enormes, cuasi milagrosos por ejemplo, Ujú.
hacer una nueva generación que por fin ha tenido acceso a la universidad, ¿no? Exacto, sí. Está un poco en nuestras manos darle la vuelta al asunto de la manera más inteligente posible, De acuerdo. porque se ha luchado bastante por esto y más herramientas tenemos. Sí, totalmente de acuerdo. Y te escuchaba también hablar en otra entrevista que al final la etiqueta indígena es una construcción social, ¿no? Y como tal ha pasado por varias transformaciones. Hace muchos años estaba asociada más con todo lo peyorativo, suciedad, pobreza, menor inteligencia, etcétera. Y en años recientes la mirada hacia lo indígena está cambiando y se nos asocia más con lo místico, con un apego a la naturaleza. Cualquiera de los dos extremos tiene elementos que no son inherentes a las personas indígenas simplemente por nuestros orígenes. Entonces, creo que hay que empezar a pensarnos más allá de esos imaginarios y entender que son limitados e incluso algunos violentos para explicar a un grupo de personas que si bien comparten cosas en común, también son dueños de su individualidad, ¿no? Por lo tanto, la tarea es empezar a desmantelar esas etiquetas. Sí, correcto, porque no es que sea una etiqueta dura, ¿no? Hay quienes piensan prejuiciosa e ignorantemente, que los indígenas están asociados con poco menos que el desarrollo, ¿no? Con suciedad, no sé, con ignorancia. Pero la verdad es que no, es que no. De hecho, la ciencia indígena existe, ¿no? De muchas formas. No más hay que echarle un ojo a la agricultura, a qué comemos diariamente y gracias a lo que se ha hecho hace más de 500 años es que tenemos alimentos ricos en nutrientes sobre nuestras mesas y de repente es mucho pedir ser agradecidos, pero al menos ser educados. Eh, y bueno, hay gente quechohablante o de algunas otras, ¿cómo decirlo? No todos son quechohablantes, por acá Uh-huh. hay aymarhablantes o personas de comunidades amazónicas, no sé, de la etnia que sea, que están haciendo sus vidas de manera normal. O sea, hay personas que piensan, no, los indígenas están debajo de su cueva, eh, frotando piedras para hacer fuego. No, carambas, hay estudiantes indígenas que están egresando de Harvard. Tengo amigos quechohablantes que han montado negocios exitosos. Eh, Nada, las personas indígenas, las personas pueden hacer lo que quieran hacer con sus vidas y Uh-huh. pienso que ya no vale la pena ser tan prejuicioso o querer encasillar a un grupo de gente en actividades que tenemos en la mente, ¿no? Uh-huh. Sí, hablando de negocios exitosos, es curioso cómo a las personas indígenas se nos excluye del ámbito empresarial, económico, ¿no? Es como, no, imposible, no puede existir un indígena capitalista. Por más que el Claro, capitalismo es todo lo que esté mal con este mundo, pero a la gente le hace cortocircuito como esas dos realidades. Y algo que también mencionabas tú es que, por ejemplo, el hecho de que una persona o un empresario o un emprendimiento tome en cuenta el quechua dentro de su proyecto no es hacerle un favor a la diversidad, sino es también tener esta mirada comercial. Porque existiendo una población quechohablante muy numerosa, ¿cómo puedes desatender ese nicho, ¿no? Ese target. un mercado, exacto, hay un mercado, no es un favor a la diversidad. Sí, exactamente. Y me encantó escuchar esto que decías porque justamente habla de eso, de lo que empecé diciendo al principio, de buscar y poder encontrar esos matices que nos hacen personas complejas más allá de cómo nos identifiquemos, ¿no? Ale, tú en tu contenido sueles hablar mucho sobre esto, sobre el empoderamiento andino. Y creo que es un movimiento que ha venido tomando fuerza en la región y en la diáspora como una respuesta a todas las manifestaciones racistas que todavía existen, ¿no? Hacia los orígenes andinos.
Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención en otra entrevista que dabas es el tema sobre el peligro de caer en la performatividad. Y quisiera que hablásemos por un momento de eso. ¿Qué precauciones hay que tener al respecto? A ver, como bien dices, durante muchos años se ha pensado a las personas andinas como personas menos agraciadas, Ujú, todo menos el grupo de gente que lleva la bandera de la belleza, ¿sabes? ujú, Y pienso que en la medida en la que como sociedad nos estamos desprendiendo del asunto, empezamos por fin a mirar con ojos frescos que la belleza puede tener muchísimas formas, ¿no? Y además es algo mm, que depende de los ojos de quien la mira, como quien ujú, dice, ¿no? No a todos nos va a gustar estrictamente lo mismo, pero lo que no tenemos derecho es a andar por la calle diciéndole a la gente si nos agrada o no como luce, que son comentarios que claro. pienso que hemos recibido bastante. Yo, por ejemplo, en internet estoy expuesta todo el tiempo a ese tipo de comentarios de gente que viene y me dice cada barrabasada. eh, pero bueno, sí, respecto a lo de no caer en la performance, lo he comentado en algunas entrevistas porque he visto cuentas de Instagram o de TikTok que básicamente se levantan Ujú, o crecen gracias a, yo diría un poco la autoexotización del asunto, ¿no? sí, Y total. incluso tengo amigas muy cercanas que viven cerca a mí que, caramba, usan su traje tradicional para días de fiesta, ¿no? Ujú, No están con el traje tradicional de lunes al lunes, porque además es caro, es ujú, caro. Creo que ujú. es algo que poca gente sabe, pero pienso que se pierde un poco como el espacio de momentos importantes cuando simplemente se reduce a un espacio de internet sencillo. No sé si lo estoy expresando bien. No, sí, lo entiendo completamente. A ver, es que el hecho de reconocerse como una persona indígena y vivir todos los elementos culturales también para muchas personas ha significado mucho dolor, ¿no? Y por lo tanto han decidido renunciar a, incluso como tú contabas ayer, ¿no? Al apellido o a otros elementos como la vestimenta o al idioma incluso. Pero sin embargo hay como otra corriente de personas que recién están descubriendo como sus raíces andinas y de repente llegan como con todo este apego a todos estos elementos y de repente se convierte como solo justo en eso, en una performance. Solo Entonces, eso. exacto. Claro, claro, que es como pensar que tu outfit te define, literalmente, ¿no? Por más Sí, sonso que suene. Sí, y pienso que el ser andino es bastante más amplio, no es tan acotado. A veces se cae como en el autoprejuicio, ¿no? Ah, carambas, descubrí que soy de los Andes, voy por mi chullo, mis hojotas y mi chaquitaglia para hacer chakra. No, sí, carambas, o sea, sí, si quieres, ¿no? Pero no 24/7, también puedes ir a la universidad y hacer empresa y ponerte un jean si quieres y otro día tu pollera o ujú, escuchar un día con The Maite Acomayo y otro día Taylor Swift, no hay ningún problema con eso, no hay. Y creo que es algo que cuando yo apenas empecé a encontrarme, como tú dices, con estas raíces, ujú, empecé a tener un poco de conflictos con eso, porque a veces uno siente, ¿no? Caramba, es este grupo de gente que por tantos años ha tratado mal a las personas de los Andes, como es el caso de la gente que trató mal a mi abuela y que ella me lo ha ujú, contado muy explícitamente, luce de esta forma, escucha este tipo de canciones, viste de esta forma, yo no quiero ser esto, yo voy a hacer todo lo opuesto. Entonces uno cae en el prejuicio sí, de intentar ser en apariencia todo lo opuesto, cuando en verdad uno puede ser buena persona de adentro para afuera, ¿no? Finalmente lo que uno trae afuera eh, es como un juego de formas que uno puede usar estratégicamente para ciertas cosas, ¿no? Hay espacios en ujú, donde, por ejemplo, qué increíble que si es un evento importante, qué sé yo, una graduación, y no llegas con un pantalón de sastre, sino con una pollera, por ejemplo, ¿no? Qué ujú, elegante, qué bonito. Pero a eso me refiero con pensar estratégicamente los momentos en donde, carambas, qué imponente, ¿no? ujú, Pero sí, sin caer en la performance excesiva, ¿no? Porque lo digo, mis mismas amigas que viven en mi comunidad y que han crecido desde el día cero con ujú, el quechua como su lengua materna, mi propia abuela no es que fueran
excesivamente apegadas a las formas, ¿no? En cambio hay gente que, como tú bien dices, empieza a descubrirse y le causa todo tanto asombro que no tiene más herramientas para definirse que todos estos adornos, ¿no? Que no son adornos, por supuesto, Ujú. ¿no? Exacto, sí, o sea, yo creo que el peligro ahí es pensar que la identidad es como una lista que tienes que cumplir, ¿no? Porque de hecho en Ecuador antes el tema de la autoidentificación, por ejemplo, sí estaba determinado por eso, o sea, si es que te vestías, si es que hablabas del idioma y vivías en un territorio ancestral, podías como acceder a esa identidad, ¿no? Pero digamos, bajo esos estándares yo no podría ser considerada, porque digamos, ahorita no estoy vistiendo mi traje, no me enseñaron a hablar el quichua por cuestiones que tienen que ver con un contexto más amplio que mi sola individualidad, ¿no? No vivo en un territorio ancestral, entonces bajo esos parámetros no podría ser considerada indígena, pero en cambio tengo toda esta conexión con la historia de mi familia, mis raíces y tal, entonces es mucho más complejo. Sí, sí, no, reducirlo a esos tres requisitos Ujú, es ignorar la historia de los pueblos indígenas por completo. Y además que es un territorio ancestral, caramba, mira cuántos millones de años tiene la Tierra. ujú. Cualquier pedazo de esta tierra podría ser un territorio ancestral. Exacto. Y bueno, sobre este mismo tema, quisiera que le dediquemos unos minutos a pensar también en esta otra palabra, mestizaje, que Perú y Ecuador son nada más dos países de la región, ¿no? Pero que están atravesados por este fenómeno social, no me gusta llamarlo así, pero a falta de una mejor expresión, y que de alguna forma justo lo hace todo mucho más complejo, porque por un lado en el mestizaje se manifiestan todas estas aspiraciones a la blanquitud, ¿no? Y de hecho se puede estudiarlo como un proyecto social que pretendió homogeneizar estos territorios con el objetivo de borrar a los pueblos originarios, pero también existen otras corrientes que entienden al mestizaje precisamente como esta convergencia entre dos realidades con un fuerte sentido de la búsqueda de la pertenencia, ¿no? Y ya no se trata de rechazar a lo indígena, sino de buscar qué cabida tiene el mestizaje dentro de esa etiqueta. Entonces me gustaría escuchar qué piensas al respecto, qué has pensado sobre el mestizaje. Uy, creo que como en la pregunta que me hiciste hace un rato, que era sobre mi autoidentificación, y yo te comentaba que no pienso todo el día en términos de mi autoidentificación, simplemente existo como ser humano. Me pasa similar con este término de mestizaje, ¿no? Ahora, como tú dices, veo un grupo de gente, por ejemplo, hiperhispanista, Ujú, que pienso que enseguidamente quieren unir a todos los pueblos conquistados a la hispanidad y al hecho de que todos hablamos español, pero ignoro un poco las formas, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso? Y hay otro grupo de personas indigenistas, por ejemplo, que de igual forma pretenden tal vez volver, cueste lo que cueste, a lo que fue en su momento, pero caramba, hoy existe el dinero en la forma en la que lo conocemos, ¿no? Las dinámicas han cambiado bastante. Entonces, y como tienen puntos ciegos ambas corrientes, ujú, la forma en la que yo lo miro es que, o sea, si entendemos mestizaje como la mezcla de unos con otros, lo somos, ¿no? Los mismos hispanos no es que hayan, no sé, emergido de la tierra con sangre blanca y pura, ellos también son la mezcla, de la mezcla, de la mezcla. Entonces, si entendemos, repito, mestizaje como la mezcla de unos con otros, el mundo entero sería mestizo, ¿no? Pero claro, sé también que hay un grupo de gente que prefiere llamarse mestizo a llamarse andino porque le disgusta la etiqueta de andino, le disgusta el apellido tal o cual. Yo ujú. pienso que más allá de lo que cierto grupo de gente entienda como mestizaje, el problema a superar es no sentirnos ni más ni menos por ningún fenotipo, por ninguna etiqueta. Eh, Esa es mi humilde opinión. De repente no es la más académica, pero en la práctica veo que es la más funcional, porque recuerdo que eh, alguna vez me preguntaron qué opinaba de rechazar 100% el término mestizaje Ujú, y yo respondí que lo sentí un poco imposible porque ya está tan arraigado en la mente de la gente. O sea, tú sales a la calle, haces una simple encuesta, al menos, no sé, en la capital de Perú, y
la mayoría de personas se va a identificar como mestiza porque en el colegio les han enseñado que es la mezcla de unos con otros. Lo que pienso que es más viable es que la gente reconozca que en ese mestizaje se ve ridícula la exaltación a lo blanco, ¿no? Y entonces todos vivamos bastante más tranquilos con quienes somos. Eso considero más viable. Ya después de cambiarle o no el nombre de la etiqueta, no sé, dependerá de cómo la gente se reeduque con los años. Sí, me da curiosidad saber cómo les enseñan en Perú sobre el mestizaje, porque acá en Ecuador al menos como yo lo recuerdo, nos enseñaban como unas fórmulas, ¿no? De el indígena se mezcló con el español y dio resultado el mestizo. El negro se mezcló con el blanco. Como en esos cuadros de castas que habían antiguamente, ¿no? Exactamente, así igualmente en Perú. Sí, igualito, así igualito nos enseñaron. Pero claro, recuerdo yo en el colegio preguntas como, no sé, a mi profesora preguntando en un momento, ¿quiénes han nacido en Lima? Y todos felices levantando la mano. ¿Y quiénes no? Entonces, como las personas que no, un poco más tímidas al levantar la mano. Y me acuerdo que en una de esas preguntas, había un compañero que nunca levantó la mano, o sea, que no había nacido en Lima ni en otras partes del Perú. Y todos lo voltearon a mirar y la profesora preguntó, ¿en dónde has nacido? Y él muy orgulloso dijo, yo nací en España, profesor. Era un niño, pero se sentía como bastante más empoderado en esa nacionalidad que en la peruana. Y era obviamente peruano, pero por alguna razón su madre había dado a luz en España, ¿no? Eso es en lo que no tenemos que caer, creo, porque eso se ve ridículo. En un niño de repente lo entiendes porque sus padres los han formado de cierta forma, pero caramba, en una mesa de adultos exaltar más tu lado blanco se ve, amigo, por favor, date cuenta. Sí, o sea, creo que el problema está en cómo nos educan. Esas eran mis preguntas ya más como ligadas hacia el tema de la identidad y como a reflexionar y a filosofar, pero también quería hacerte algunas preguntas sobre ti, sobre qué nos podrías contar, por ejemplo, sobre el hecho de haberte mudado a las montañas, al Cusco, ¿verdad? Porque eres de Lima originalmente, entonces... Sí. ¿Qué te llevó a mudarte a las montañas? Y que nos cuentes los contrastes que has ido viviendo. Claro. Pienso que la primera razón por la que me mudé es porque no me hallaba demasiado en la capital y gracias a Dios tengo el privilegio de poder hacer home office, que es algo que no todo el mundo puede hacer. Luego, algo como teníamos objetivos como pareja, mi novio y yo. El primero de ellos era ahorrar. Y no sé si sabes, pero Lima, según una encuesta que vi hace muy poco, creo que, no me acuerdo en qué medio importante, es de las ciudades más caras para vivir en Latinoamérica. Wow. Está casi igual que Ciudad de México. Es muy cara para vivir. Y como en algún momento lo conversaba con una amiga, en Lima tú tienes que pagar más si quieres más seguridad. Es una ciudad muy insegura, lideramos el ranking de las ciudades más contaminadas del planeta. Entonces, es más, hoy por hoy la delincuencia está por los cielos, te extorsionan. A mis propios padres les han robado más de 2 carros en la puerta de la casa. Entonces, no era una dinámica social con la que yo me sentía muy cómoda. Nunca me sentí tan cómoda con esa dinámica social. Y el día en que Jorge y yo dijimos, vamos a mudarnos, la verdad, no lo pensamos demasiado y dijimos, vámonos a algún lugar en la sierra del Perú. Y yo dije, no, caramba, mi abuela es de Cusco, me gustaría mudarme en alguna parte de Cusco. Específicamente la comunidad de mi abuela es bastante alejada, no tiene señal de ninguna red de telefonía, con eso te digo todo. No podíamos mudarnos ahí además porque es una comunidad bastante más conservadora, pero logramos encontrar una casa que nos gusta mucho, en una ubicación que está a 1 hora y media de la ciudad del Cusco, en la que finalmente terminamos mudados y en la que hemos hecho comunidad de manera muy orgánica y muy bonita. Tenemos vecinos que se han vuelto familia, que nos han acogido, con los que hemos celebrado carnavales, con
los que nos hemos comido un caldito de mote ahí. Y me gusta más la dinámica. Pienso que Lima se ha vuelto bastante hostil y que es muy difícil tener ese tipo de relación de comunidad con tus vecinos. La vecina del frente te está chismoseando todo por su ventana, el otro vecino está pintarrajeándote la pared. Aquí es bastante diferente y yo siento que me hace sentir más feliz, más tranquila, más yo. ¿Y nos puedes contar un poco sobre tus animales? Que me encanta verlos en Instagram. Justo hoy día hablaba en la mesa con Jorge, mi suegra, de que mi mamá cuando yo era pequeña me decía, ya el día que te mudes de la casa, si quieres haces de tu casa un establo y pones a comer perro, gato y cucaracha en el mismo lugar. Y en efecto, hice de mi casa un establo. Entonces tenemos un espacio al lado de la casita, en donde hemos armado un espacio amplio y tenemos 2 alpacas, 2 borregos y se ha unido hoy día a la familia una cabra. ¡Wow! Sí, son 5 ahora en casa, ¿no? Tenemos a Increíble. la vaquita también, pero la vaca vive en el establo de su madre, con mi vecino Mauro, así que ahí está la vaca, no está viviendo aquí conmigo hasta que destete, ¿no? Pero tenemos 2 ovejitas, 2 alpacas y una cabrita. Y son hermosas, nos siguen cual perro. El más aguilón es mi tupi, que es la ovejita criolla. La otra oveja es marroncita, es de otra racita y se ve como más peluda. Pero el más seguilón es Tupi, que lo rescaté literal de la muerte porque él nació en época seca. Cuando hay época seca y escasea el pasto, las mamás por lo general priorizan sus propias vidas antes de priorizar la vida de sus hijos. Entonces lo abandonaron y lo veía amarradito en la casa de un vecino con una soga de medio metro y decía, ay, algún día me llevaré a esta pobre ovejita. Y un día voy y le digo, vecino, tu ovejita, ya te la vendo, vecina. Y me la vendió. Después me enteré que me estafaron. No. Mis vecinos más cercanos me decían, uy, por ese borrego yo hubiera pagado 10 soles a lo mucho, encima te lo han vendido con diarrea. Se hacía la caquita, pobrecillo, pero se sanó de su estomaguito y ahora ya le están saliendo sus cuernos, así que somos una familia de 5 peludos y 2 humanos. Qué lindo, me alegro y me encanta verte en Instagram. Y por último quería preguntarte, bueno, si es que tienes algo que quisieras añadir, alguna reflexión final, no sé, algo. Creo que reiteraría lo que conversamos como a la mitad, que estaría bueno trascender un poco este lío identitario para empezar a preocuparnos por el espacio que nos sostiene a todos, que sostiene la vida humana, que sostiene a indígenas, blancos, mestizos, gays, lesbianas, como sea que te identifiques, heterosexuales, que es la tierra nos sostiene a todos. Y si no prestamos atención a eso, hay datos terribles, ¿no? Como que en 2050 la Tierra podría ser inhabitable para la especie humana. Entonces, hay que ponernos pilas con eso, mirarnos con horizontalidad como humanos, porque más allá de nuestras autoidentificaciones, tenemos bastante cosas en común, como que todos vamos al baño y tenemos 10 dedos en la mano y 10 dedos en los pies. Entonces, hermanándonos de esa forma, pienso que por fin podremos prestar atención a lo importante. De acuerdo, Ale, muchísimas gracias y qué gusto haberte tenido en esta primera entrevista, como te decía, es la primera entrevista del podcast y qué alegría, ojalá puedas algún rato también venirte por Ecuador, nos encantaría recibir. Ay, sería genial. Sí, y no sé si tienes curiosidad sobre el Ecuador, ¿qué conoces sobre el Ecuador? Pucha, me acuerdo que cuando por primera vez me puse a investigar en qué lugares del planeta se habla quechua, descubrí que la variante sureña de acá del quechua se parece mucho al quichua de Ecuador y dije, caray, qué genial. Y nada, me gustaría ir por allá a conocer qué onda. Además sé que el imperio inca se extendió hasta por allá. Me gustaría presenciar qué queda de manera in situ, ¿no? Me gustaría también conocer Galápagos, que sé que es un espacio que tiene un montón de biodiversidad.
Sé que ustedes tienen unos Andes espectaculares y también un poco de selva y me gustaría conocerlo. Nada, justo estamos planeando nuestro viaje anual y estamos pensando con Jorge que tal vez sea buena idea cruzar a Colombia y de repente pasar por Ecuador. No sé, todavía estamos viendo Uy, cómo le sería hacemos increíble. para ese viaje loco. Sí, sería increíble, pero bueno, ya saben que acá tienen donde llegar. Gracias, Katy. Y qué lindo haber conversado contigo esta tarde, bueno, estas 2 tardes en realidad. Y nada, estamos en contacto, seguimos en contacto por redes. Gracias, hermana, lo máximo. Yo quiero decir una última cosa. Claro. Que pienso que este llamado a la acción a no ser tan antropocéntricos no es que sea tan nuevo ni que apenas estemos inaugurando eso en esta conversación para las personas, ¿no? Sino que las comunidades indígenas durante siglos han desarrollado sus estructuras sociales, sus dinámicas de trabajo, sus ciencias, siempre contemplando la tierra como espacio vital, porque pienso que es un poco ilógico pensar el desarrollo entre comillas, ¿no? Dañando el espacio que sostiene nuestra propia existencia aquí. Entonces, ese llamado a no ser tan antropocéntricos no es mío ni tuyo, sino de las propias comunidades indígenas que durante siglos han visto así sus construcciones de sociedad. Entonces, si nos gusta el asunto, contemplemos eso también. Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, de hecho. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. No se olviden de seguir a Ale en Instagram como @alessandra_yupanqui y a su medio de comunicación @sapiens.lat. Algunos temas musicales son de Blue Dot Sessions, los créditos y enlaces en la descripción de este episodio. Esto fue Cabos Sueltos, muchas gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio.